Hola, ¿qué tal? Quiero tratar un tema hoy que es de suma importancia. Yo lo considero de vital importancia para los tiempos en que estamos viviendo. Es un tema que nosotros como iglesia, como creyentes, debemos saber y que la humanidad que nos rodea necesita saber. Por tanto, para nosotros, digamos que es una obligación y para la humanidad es una necesidad imperiosa, la cual tienen que saber precisamente por la obligación nuestra de transmitirle esa necesidad. El tema va relacionado con el arrepentimiento. Dios está llamando, es el título que yo he puesto a este mensaje, Dios está llamando al arrepentimiento. Entonces debemos analizar las características o debemos analizar por qué el ser humano necesita arrepentirse. Hay una necesidad de la conversión. Conversión significa transformación. Viene de la palabra metamorfosis, que significa un cambio, una transformación en algo diferente a lo que antes éramos. Pero no una transformación exterior, sino una transformación interior. Algunas personas creen que no hace falta arrepentirse, se consideran buenas personas y así se justifican. Pero la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo así lo dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por tanto hay una necesidad del arrepentimiento, y es una necesidad por unas razones que vamos a enumerar y que vamos a estudiar hoy. La primera es la naturaleza de Dios. ¿Cómo puede Dios, un ser santo, consentir y relacionarse con el pecado? Y por tanto, ¿cómo puede tener relación o más bien comunión con alguien que practica o que vive voluntariamente en una situación pecaminosa? Recordemos que pecado es toda desobediencia a Dios, toda desobediencia a sus leyes y a sus mandamientos, que están escritos en su palabra, en la Sagrada Biblia. Un Dios que es 3 veces santo no puede relacionarse con el pecado, ni puede tener comunión. Comunión significa una relación íntima, no una relación entre personas, no una relación normal y corriente. Es algo interior, es una relación de intimidad. No puede tener esa comunión con el que practica o vive en pecado. Dios ama a su creación, Dios ama a toda la humanidad, pero aborrece el pecado. En Juan capítulo 3, verso 16, Jesús mismo lo dijo. Dice: porque de tal manera amó Dios al ser humano, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado. La traición, el pecado, la rebeldía lo condujo a la condenación. Y entonces Dios ideó un plan de salvación para el ser humano. El ser humano no podía hacer nada para salvarse. Tuvo que ser Dios quien ideara un plan de salvación para el ser humano. Y entonces envió, porque de tal manera, de una forma tan especial y tan grande amó Dios al ser humano, a la humanidad, su creación, que tuvo que tomar la iniciativa para que el hombre pudiera volver a tener esa comunión, esa intimidad con Dios que tenía al principio, antes del pecado. Y por eso es la necesidad de la conversión, la necesidad del arrepentimiento. Por consiguiente, el primer paso para recibir el perdón de Dios es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Dios nos regala la salvación, claro que la regala, por medio de la fe en la obra, en lo que Jesucristo hizo y en el reconocimiento y arrepentimiento de nuestros pecados. Esa es la fórmula para que Dios nos regale la salvación. En Efesios capítulo 2 leemos en el verso 8, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, esto no es cosa vuestra, pues es un don es un regalo, es algo que Dios da.
es un don de Dios. Y el verso 9, no por obras, para que nadie se eche flores, para que nadie se gloríe. Y el verso 10 dice, porque somos hechura, creación, Él nos ha creado, suya, creados en Cristo Jesús de nuevo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha hecho su trabajo, ha revelado el plan de salvación al ser humano en la persona de Jesucristo. Y el ser humano debe hacer su parte, que es creer en ese plan de salvación ideado por Dios, creer en Jesucristo, que es el plan de Dios, y arrepentirse de sus pecados, reconociendo que somos pecadores. Y cuando lo reconocemos es el primer paso para el arrepentimiento. Luego nos arrepentimos y recibimos el perdón de Dios. Por tanto, arrepentimiento, me gustaría definir la palabra arrepentimiento. Arrepentirse es sentir pesar por haber hecho o haber dicho algo, haber hecho o dejado de hacer algo, y también cambiar de opinión de una forma de pensar de 180 grados. Tenemos que dar un giro total a nuestra forma de pensar. La segunda razón por la cual es necesario el arrepentimiento, hemos dicho que la primera es por la naturaleza de Dios, que es un Dios 3 veces santo. Y la segunda es la naturaleza del Evangelio. El Evangelio, que significa buenas nuevas, buenas noticias, no es una proclamación de la tolerancia del pecado, sino todo lo contrario, es una liberación total del mismo. El pecado hace esclavo al hombre. Juan 8, 31 al 34, Jesús les dijo a los judíos que supuestamente habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, si os mantenéis fieles a mi palabra, si obedecéis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y, dice el verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el verso 34 Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Se tiene un concepto equivocado en cuanto a esto. Como Dios es amor, la gente opina, no importa que peque. Pido perdón, que para mí eso es un arrepentimiento ficticio, yo lo llamaría no arrepentimiento, sino remordimiento, y Dios en su inmenso amor es supuestamente mi Padre, porque también hay otra equivocación ahí, se comenta, la humanidad dice que todos somos hijos de Dios, pero no es así, todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que aceptan el regalo de la salvación, que aceptan el plan de Dios para recibir el perdón de pecados. Entonces, Dios es amor, claro que es amor, y lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Jesucristo también demostró su amor, dando el ok, diciéndole al Padre, sí, estoy dispuesto yo a dar mi vida. La Biblia dice que Él lo dijo, dice, yo no doy, o sea, a mí no me quitan la vida, yo la doy porque yo quiero. Él fue obediente, Él también, al ser Dios, amaba a la humanidad de esa manera tan especial, que estuvo dispuesto a entregar su vida, a dedicar su vida al servicio de los demás y luego morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, el concepto equivocado de que peco, me arrepiento y Dios me perdona, como si dijéramos tiene la obligación de perdonarme, es un concepto equivocado. Nuestro arrepentimiento tiene que ser total, real y auténtico. Y entonces recibimos el perdón de pecados. El amor y la misericordia de Dios no se pueden separar de la justicia. Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios, la justicia significa dar a cada uno lo que se merece según su obra. Entonces la justicia de Dios va innata en el amor y en la misericordia de Dios. No se pueden separar.
Por ejemplo, en el capítulo 14, verso 18 del libro de Números dice: Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, y esta es la clave, tendrá por inocente al culpable. La raíz, lo que sostiene y sustenta el Evangelio, es que al recibir la salvación, al aceptar a Jesucristo por fe y su obra, y reconocer que somos pecadores, y nos arrepentimos, nuestra sensación, nuestra reacción y nuestra repulsa hacia el pecado es tal que no nos permite, nos impide vivir en pecado, porque hay algo dentro de nosotros que recibimos cuando nacemos de nuevo, que es el Espíritu Santo, que nos redarguye, o sea, nos muestra la realidad del pecado y sus consecuencias. El verdadero cristiano, el arrepentido de verdad, no debe ni puede vivir en pecado. La comunión, el trato íntimo con Dios, se pierde, se rompe cuando vivimos en pecado. La tercera razón por la necesidad de arrepentirse, para que nos arrepintamos, es los antecedentes del Evangelio. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, tenemos muchísimos ejemplos del perdón que Dios otorgó a personas que se arrepintieron, lo hicieron mal, pero se arrepintieron y cambiaron su forma de vivir. Ejemplos podemos poner el rey David, cuando pecó tan grandemente de adulterio con Betsabé, eliminó al esposo de Betsabé, lo mandó al frente de batalla para que muriera, para poder casarse o acercarse a Betsabé. Ese fue el caso de David, pero también está el caso de Pablo en el Nuevo Testamento, que perseguía a los cristianos, iba por un camino incorrecto, se arrepintió, tuvo una conversión, tuvo un encuentro personal con Cristo y reaccionó positivamente, reconoció su pecado y se puso a las órdenes de Dios. Y luego también vemos muchas personas que persistieron en su vida de pecado, no se arrepintieron y por tanto no recibieron el perdón. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en muchos de los reyes de Israel, que lo hicieron mal a los ojos de Dios, y también el ejemplo de Judas, que traicionó a Jesús, lo vendió, no se arrepintió. Pedro también lo traicionó, pero dice que tuvo frutos dignos de arrepentimiento. Pedro lloró amargamente, se arrepintió. Judas no. Judas hubiera recibido el perdón si se hubiera arrepentido, porque Dios no tiene privilegiados, no hace acepción de personas, no tiene favoritos. Por eso es importante esta tercera razón de la necesidad de arrepentirse, que vemos los antecedentes, vemos casos positivos y negativos sobre lo que acarrea el arrepentimiento o el no arrepentimiento. La cuarta razón a la necesidad de arrepentirse es el beneficio del propio pecador. Se insta a través de las Sagradas Escrituras al pecador a que se arrepienta, a que abandone el pecado por su propio bien. Jesús dijo en Mateo capítulo 3, los versos 1 y 2, Juan el Bautista: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Instaba a la sociedad, a hombres y mujeres de aquella época, a arrepentirse porque Jesús se iba a acercar, Jesús venía, el plan de salvación de Dios estaba por llegar. Y Juan el Bautista también dijo en el capítulo 3, un poco más adelante, en el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces tus pecados, tus obras, tus frutos tienen que decir que realmente te has arrepentido. A eso se le llama fruto del arrepentimiento, resultado del arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, verso 17, aquí Jesús sí dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro en su primer, sermón, a partir del verso 37 leemos, dice: al oír esto, el mensaje que les transmitió Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La contestación de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Vemos y observamos a lo largo de todas las Escrituras la necesidad y el llamamiento al arrepentimiento. También Pedro dijo en el capítulo 3, verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en su segunda carta, Pedro escribe en el capítulo 3, verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El primer beneficiado del arrepentimiento y de dejar el pecado es el mismo pecador. La Biblia dice en Romanos 6:23, Pablo dice que la paga, la consecuencia del pecado es muerte, pero no muerte física, que también podría ser en ciertos casos, es muerte espiritual, es separación con Dios, es la eternidad en el infierno. Ningún pecador es feliz, ningún pecador es libre, porque es esclavo del pecado y por tanto ningún esclavo es feliz. Hemos analizado la necesidad de la conversión, la necesidad de la transformación, de la metamorfosis, o sea que es un cambio no solamente exterior en apariencia, sino un cambio real interior. Y ahora vamos a analizar la segunda cosa que debemos ver con respecto al arrepentimiento, a la conversión, que es su naturaleza, la naturaleza misma de la conversión. La verdadera conversión, la verdadera transformación tiene que abandonar sus caminos. ¿Qué significa esto? En 1 Corintios capítulo 2, verso 14, Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que dejar nuestros caminos naturales, el camino natural, el camino que es nuestra tendencia, a donde nos guían nuestros deseos carnales. Gálatas 5:16 así lo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no saciéis, no permitáis los deseos de la carne. Y en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo, los que han aceptado a Cristo en su vida, los que se han puesto bajo su autoridad, han crucificado sus deseos carnales, sus pasiones y su concupiscencia, que es lo que significa malos deseos. En 1 de Juan capítulo 2, verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, cuando habla del mundo habla del sistema en que vivimos, no de las personas, sino lo que hacen las personas. Todo lo que existe en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios el Padre, sino de ese sistema del mundo. Tenemos que dejar también nuestro camino habitual. Hemos dicho, el primer camino que hay que dejar es nuestro camino natural, el de nuestra naturaleza. El segundo camino que tenemos que dejar es el camino habitual, el que estamos habituados a hacer. Esto habla de tradiciones, de hábitos, de costumbres. La Biblia, Jesús en Mateo capítulo 15, el verso 6, dice: así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el verso 7 llama hipócrita, dice: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. En vano es inútil, de una forma vacía, me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El tercer camino que debemos dejar es el camino preferido, los placeres de este mundo, el pasar inadvertidos, desapercibidos del resto de la humanidad, hacer que el mundo no nos rechace. Ese es un camino que también preferimos, porque queremos sentirnos bien con los demás, que los demás hablen bien de nosotros, que los demás nos acepten. Marcos capítulo 13, verso 3, Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que se mantenga firme, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En el capítulo 15 de Juan, el verso 18, dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y en 1 de Juan 2:6 el apóstol dice: el que dice que permanece en él, el que dice que está en Cristo, el que dice en otras palabras que es cristiano, debe andar como Jesucristo anduvo, que quiere decir seguir, vivir de la forma que Jesucristo lo hizo. Seguir las pisadas es imitar a Jesucristo. También tenemos que dejar el camino ancho, el camino cómodo, el camino confortable. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y no pocos, muchos son los que entran por ella. Y el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Esta vida ahí es la palabra Zoe, que significa vida verdadera, vida auténtica, la vida de Dios. Dice, y pocos son los que la hallan. Es más fácil echar por la puerta ancha. Es más fácil hacer lo que todo el mundo hace, ir con las corrientes del mundo. Pero eso no conduce a nada bueno. Lo que conduce a la verdadera vida, y más que nada a la vida eterna, a la eternidad con Dios, es seguir a Cristo, seguir las pisadas, el camino que Cristo marcó. En Filipenses capítulo 3 dice que debemos abandonar todos los caminos que no conducen a ninguna meta, que muchos andan por ella y van hacia la perdición. Así lo dice Pablo, dice, porque ahí hay muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es su propio vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Jesús dijo en el capítulo 14, el verso 6 de Juan, dice, Jesús dijo, yo soy el camino. El camino por el cual debemos andar lo marcó Jesucristo. Por eso dice que tenemos que seguir sus pisadas, seguir el camino, seguir a Cristo, pero también como parte del cuerpo de Cristo que somos, debemos ser camino para otros, para aquella gente que nos rodea, para esa gente que anda sin esperanza, que a veces dicen, ¿qué hacemos en esta vida? La vida es corta, se pasa rápido y luego ¿qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que mostrarles que es el camino hacia el cielo, hacia la eternidad con Dios es Jesucristo. Y nosotros como parte de ese cuerpo de Cristo que somos su iglesia, debemos también actuar como camino, ser ejemplo para que ellos anden, nos sigan. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo imito a Jesucristo. Nosotros tenemos la obligación, el deber de mostrarles a esta humanidad que nos rodea, que vive sin Cristo, que vive sin esperanza, mostrarles el verdadero camino, siendo camino para ellos, siendo ejemplo para ellos. Jesucristo es el auténtico camino por donde debemos andar. Si queremos llegar a una meta verdadera, si queremos llegar a lo que realmente merece la pena, nuestra salvación, nuestra vida eterna,
en la presencia de Dios. No basta con reconocer que el camino por el cual andamos es malo. Muchas personas dicen, yo sé que voy por un camino malo. No basta con reconocerlo. No basta con lamentar que estamos siguiendo ese mal camino. Tampoco basta con pensar que podemos seguir andando por el camino, pero con cuidado. Y por último, no basta con creer que lo podremos dejar alguna vez, que hay tiempo. Quizá eres joven y pienses así, que tienes tiempo para enderezar tu camino y andar en el camino correcto. Pero ¿quién te garantiza a ti que mañana vas a estar vivo? ¿Quién te lo garantiza? Por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que andar por el camino correcto desde que tenemos uso de razón, porque Jesús se puede presentar en cualquier momento. Y en cualquier momento tendremos que entregar cuentas a Dios, porque nos va a juzgar a todos según nuestras obras, lo creamos o no. Jesucristo marcó un camino a seguir. Tú tienes la opción de seguirlo o no seguirlo, Dios no te va a obligar. Pero lo que sí te puedo decir y te puedo garantizar, que el camino que conduce Cristo es el camino correcto. Que una vida sin Cristo no tiene valor ninguno. Que cuando andamos en Cristo, todo lo podemos. Tenemos fuerza, tenemos moral, tenemos el amor de Dios demostrado y al creerlo se manifiesta en nosotros. Lo importante del ser humano no es saber que Dios es amor, es experimentar, tener una experiencia con Él y entonces darse cuenta de la realidad del amor de Dios. Tú puedes decir o haber oído decir a alguien que Dios es amor, claro, todo el mundo lo dice. Pero lo verdaderamente importante no es saberlo, es experimentar ese amor. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2, dice, el tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día, hoy, el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Ayer no importa, ya pasó. Y el mañana no lo tenemos asegurado. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que decidir arrepentirnos y cambiar nuestros caminos. El arrepentimiento es un cambio completo. Tenemos que salir de nuestros caminos y empezar a andar en el camino correcto, verdadero y auténtico, que no es otro que andar con Jesucristo, que es el camino. La tercera verdad de la conversión o la verdadera conversión, la tercera cosa que nos lleva a entender la necesidad del arrepentimiento es que tenemos que dejar nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos que dejar nuestras opiniones o nuestros pensamientos acerca de lo que la palabra de Dios dice o no dice. Con respecto a Dios, Dios es lo que la palabra de Dios dice que es, no lo que yo opine que es. Con respecto al Evangelio igual, el Evangelio es lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo opine. Con respecto a su pueblo, a su iglesia, a su familia, somos lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo, o yo pienso, o yo creo que soy. Lo mismo es con respecto al pecado. El pecado no es lo que yo opine que es pecado. El pecado es lo que Dios dice que es pecado en su palabra. También no se trata de creer o no creer si hay infierno, si no hay infierno, si hay cielo, si hay premio, si hay castigo. Lo hay. La palabra de Dios así lo dice y yo lo creo. Y también no puedo opinar sobre Jesucristo. Jesucristo fue lo que fue. Jesucristo es lo que la Biblia, la palabra de Dios dice que es el Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo de Dios hecho hombre. Y muriendo en una cruz para el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios, hermanos o amigos que escuchéis, dice lo que dice. No se trata de nuestra opinión, no se trata de lo que yo piense. La palabra de Dios dice lo que dice y no lo que queremos que diga. La tercera razón, la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento, la verdadera transformación, tiene que dejar también el orgullo.
tiene que dejar nuestra desobediencia y nuestra desconfianza. Tenemos que ser humildes de corazón, que quiere decir de verdad. Orgulloso es aquel que confía en sus propias fuerzas. Humilde es aquel que solo confía en Dios. Bien, pues llegados a este punto yo me gustaría hacer unas conclusiones generales para ir terminando con este mensaje. Primero, hemos estudiado la necesidad de una verdadera conversión que se evidencia en varias razones. En la naturaleza de Dios primero, segundo en la naturaleza del Evangelio, los antecedentes del Evangelio y el beneficio del propio pecador. La segunda cosa, la naturaleza de la verdadera conversión, que significa abandonar nuestros caminos, abandonar nuestra forma de pensar acerca de la palabra de Dios, abandonar el orgullo, ser humildes de verdad, abandonar toda desobediencia y abandonar toda desconfianza a Dios. Hay grandes promesas y seguras en la Biblia, en la palabra de Dios, para todos aquellos que se arrepienten. Lucas capítulo 1, verso 50, dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, a los que le honran, a los que le respetan, a los que le aceptan como el regalo de la salvación, como Jesucristo. Entender lo que significa, lo que hizo en la cruz del Calvario, tenerle, honrarle, respetarle por lo que hizo. Dice que su misericordia, la promesa es que su misericordia va traspasándose de generación en generación. Isaías capítulo 55, verso 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una persona impía es una persona sin piedad, es una persona sin amor, es una persona sin misericordia y sin compasión. Una persona inicua, que la nombra también, es una persona llena de maldad e injusta, que hace y se regocija haciendo el mal y que no practica la justicia. Yo creo que estas definiciones hacen un retrato, son como una foto, una fotocopia de la gran parte de la sociedad en que vivimos hoy en día. Pero en Dios, que es contrario a todo esto, podemos encontrar, a pesar de lo que somos y de lo que hacemos, en Él podemos encontrar un perdón completo. Si nos arrepentimos, damos un giro de 180 grados, dejamos nuestro camino y cogemos el camino correcto. Esto es una realidad. Pablo en 1 Corintios, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el verso 13, dice, el cual, Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas simbolizan la ignorancia y el pecado. Y dice que Jesucristo nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos traspasa del reino de las tinieblas al reino de la luz que está en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, esto nos viene del Calvario, esto nos viene de la cruz, donde todo pecado fue expiado, donde toda nuestra deuda fue pagada. Fuimos redimidos, fuimos comprados. Dios mismo compró nuestra libertad. Cuando nosotros aceptamos esto, nos consideramos pecadores y nos arrepentimos de todo corazón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por tanto, el pecador tiene que considerar la necesidad de un cambio total de pensar, un cambio total de andar por sus caminos. Pero debe ser un cambio no exterior, sino un cambio interior. En una metamorfosis, un gusano se convierte en algo completamente diferente. Un gusano que se arrastra por el suelo
Un gusano que come lo que hay en el suelo, tierra, barro, al transformarse, al sufrir la metamorfosis, se convierte en un ser completamente diferente, en una mariposa, que no come lo mismo, no anda por los mismos lugares, vuela desde las alturas. Es diferente. Pues así tiene que ser nuestro cambio. Una transformación real y auténtica. No en apariencia, sino una transformación interior, que claro, se va a reflejar luego en el exterior, porque nos van a ver diferente. Pero que no sea fachada. A la fachada Jesucristo la llamó hipocresía. Llamó muchas veces hipócritas a los sacerdotes y a los fariseos, a los líderes de aquella época, porque aparentaban lo que realmente no eran. Un verdadero convertido, un verdadero arrepentido, un verdadero transformado. Se nota su cambio interior y se refleja en su exterior. Si el arrepentimiento no es completo, no es real, no es auténtico, déjame decirte algo, no sirve para nada. El arrepentimiento tiene que ser real y auténtico. Lo demás puede ser remordimiento de conciencia, muchos llaman, pero un arrepentimiento real da frutos, o sea, demuestra su arrepentimiento a través de su forma de vivir, dejar de hacer lo que hacíamos. Pablo también dice que somos hechos nueva creación en Cristo. Y una nueva creación es un nuevo ser. Las cosas viejas han pasado. Todo es hecho nuevo. Y eso tenemos que entenderlo. Que un nacido de nuevo, un verdadero cristiano, un verdadero convertido, arrepentido, hay un cambio radical en su forma de vivir. En la empresa de Dios, yo la llamo muchas veces la empresa de Dios, en la cual sus hijos, aquellos que se han arrepentido, aquellos convertidos de verdad, los que han experimentado el amor de Dios y los que han sido transformados, somos sus colaboradores, la Biblia así lo dice, somos, digamos, sus socios. Y hay grandes beneficios en la empresa de Dios. Cuando decimos o decidimos seguir a Cristo como nuestro camino, hay grandes beneficios. Pero si no lo hacemos y seguimos viviendo de la forma que hemos vivido siempre, de espaldas a Dios, sin obedecer su palabra, siguiendo las corrientes de este mundo, dejándonos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, en ese caso no hay beneficio, sino una terrible ruina. Si persistimos en seguir en esos malos caminos. Quiero terminar con unos versículos que yo considero son proféticos para el día de hoy, para el tiempo en que estamos viviendo, esta pandemia, este coronavirus, todo esto que se está viviendo. Hay profecías en la Biblia que hablan sobre estos tiempos. Y yo creo que los versículos que voy a leer ahora son proféticos para este tiempo. Está en Segunda de Reyes, el pasaje o el versículo está en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13. Dice que Dios amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Si quitamos de este versículo la palabra Israel y Judá y nos ponemos nosotros la humanidad, digamos, el mundo en la actualidad, es un llamado de Dios al arrepentimiento. Sus hijos de Dios, su iglesia está actuando como los profetas de entonces. Estamos anunciando el Evangelio. Estamos anunciando lo que Dios quiere que digamos en este tiempo, que es que el hombre necesita arrepentirse, es una necesidad. Pero ¿qué está haciendo la humanidad? Debe responder a ese llamado.
Porque todo aquel que responda al llamado al arrepentimiento, Dios lo va a perdonar. Es una gran promesa, haya hecho lo que haya hecho, Dios perdona si realmente hay un verdadero arrepentimiento. Si amonestó al pueblo de Israel, si amonestó al pueblo de Judá, nos está amonestando ahora a la humanidad de hoy en día, a través de su iglesia, de la verdadera iglesia de Jesucristo, aquellos que han pagado el precio, aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que andan en obediencia total, aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. Es un llamado de Dios hoy en día al arrepentimiento. Hay un fin y un propósito en esto. Hay un plan de Dios que lo hemos leído antes en el versículo 57 del capítulo 55 de Isaías, que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Dios. ¿Con qué propósito debe la humanidad volverse a Dios? La iglesia también, la iglesia que está, a veces nos llamamos iglesia, pero no somos iglesia porque no actuamos como la iglesia verdadera de Jesucristo debe actuar. También puede ser un llamado a la iglesia, claro que sí, yo lo creo. Dice, vuélvanse a Dios, el cual Dios tendrá misericordia y el cual es amplio en perdonar. Estas son palabras, hermanos, proféticas, vuelvo a repetir, amigos que me escucháis, personas que quizás no conozcáis a Dios como hay que conocerlo, no hayáis tenido una experiencia, no hayáis experimentado el amor de Dios. Yo os reto a que adquiráis un compromiso con Dios, a que retéis a Dios y le digáis, Señor, Dios, si existe, muéstrate a mi vida. Pero hazlo de corazón y Dios se va a mostrar, porque Dios sigue siendo amor, Dios sigue siendo bondad, Dios sigue siendo misericordia, pero también sigue siendo un Dios justo. Y sin arrepentimiento, sin reconocimiento de pecado, sin aceptar por fe a Jesucristo y lo que hizo, no encontraremos la salvación. Dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma. Yo creo que no, porque si voy en dirección contraria nunca voy a llegar a Roma, a no ser que le dé la vuelta al mundo entero, que sería algo necio, ¿no? Habiendo un camino recto, ¿verdad? Por eso a veces damos muchas vueltas para llegar a ese camino perfecto, a ese camino auténtico, real y seguro que se llama Jesucristo. Termino. Dios está llamando, te está llamando a su humanidad, a su creación, al arrepentimiento, porque también su regreso está próximo. Y como hemos leído antes también, Él retarda su venida porque quiere que todos nos arrepintamos, que todos demos el paso de arrepentimiento que todo ser humano necesita para poder recibir la salvación. Por eso el plan de Dios, el propósito de Dios con este llamado al arrepentimiento es que todos podamos ser salvos. Pero solamente serán salvos aquellos que respondan a este llamado, el llamado a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, a reconocerlo como el único camino que lleva a la salvación. No hay otro camino, hermanos, amigos, no hay otro camino. Las religiones, decíamos en otra meditación que compartí hace unos días, la religión es el camino, el plan de los hombres, pero el plan de Dios no es ninguna religión salva, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que murió por nosotros. Ese es el único que salva. Hermanos, amigos, lo dejo. Os mando un abrazo fraternal, un abrazo y las bendiciones del Señor para todos. Que Dios les bendiga y ánimo, que en Cristo lo podemos superar, porque todo lo podemos en Él. Lo dijo Pablo, todo, que no excluye nada, todo lo podemos si estamos en Cristo, porque estando en Cristo Él nos va a transmitir la fuerza
para superar cualquier problema, cualquier pandemia, cualquier situación, podremos superarlas si andamos en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.